En la mañana del 17 de julio de 2022, el Aeropuerto Internacional de São Paulo Guarulhos bullía de actividad. Entre la multitud de viajeros se encontraban los 176 pasajeros del vuelo 2314 de Brazilian Airways con destino a Manaus, la puerta de entrada a la Amazonía. El capitán Carlos Mendoza, un piloto con más de 20 años de experiencia, realizaba su rutina prevuelo con meticulosa atención. A su lado, la copiloto Ana Silva, con apenas 2 años en la aerolínea, absorbía cada detalle del proceso. En la cabina de pasajeros, la sobrecargo Lucía Ferreira, veterana de innumerables vuelos sobre la selva, organizaba a su equipo para el embarque. El Boeing 737-800, con matrícula PTX-RS, había llegado la noche anterior de un vuelo desde Buenos Aires. Durante la inspección matutina, un técnico notó una pequeña mancha de combustible debajo del ala derecha. Tras una breve consulta con su supervisor, se determinó que era una condensación normal debido a las bajas temperaturas nocturnas. La decisión de no retrasar el vuelo para una inspección más exhaustiva pasaría desapercibida en ese momento, pero tendría consecuencias devastadoras en las horas siguientes. A medida que los pasajeros abordaban, el ambiente en la aeronave era de anticipación y emoción. Familias en vacaciones, ejecutivos en viajes de negocios y aventureros ansiosos por explorar la selva amazónica tomaban sus asientos. Entre ellos, el biólogo Dr. Pedro Alves, quien viajaba para continuar su investigación sobre especies en peligro de extinción, conversaba animadamente con su asistente sobre los desafíos que enfrentarían en la densa jungla. En la fila 14, María González, una periodista de investigación, repasaba sus notas sobre un reportaje acerca de la deforestación ilegal, sin imaginar que pronto se encontraría en el centro de una historia muy diferente. El proceso de embarque concluyó sin contratiempos y las puertas de la aeronave se cerraron puntualmente a las 9:45 de la mañana. El capitán Mendoza recibió la autorización de la torre de control para iniciar el rodaje hacia la pista. Mientras el avión se movía lentamente, la tripulación de cabina realizaba las demostraciones de seguridad rutinarias. Los pasajeros, algunos atentos y otros absortos en sus propios pensamientos, escuchaban las instrucciones sobre el uso de máscaras de oxígeno y chalecos salvavidas, sin saber cuán cruciales resultarían estos conocimientos en las próximas horas. A las 17 de la mañana, el vuelo 2314 inició su carrera de despegue. Los potentes motores rugieron, empujando la aeronave a lo largo de la pista. A medida que el avión ganaba velocidad, una vibración inusual, apenas perceptible, recorrió la estructura. El capitán Mendoza, con años de experiencia a sus espaldas, notó algo extraño en la respuesta de los controles, pero atribuyó la sensación a las condiciones del viento. Mientras el Boeing se elevaba hacia el cielo despejado de São Paulo, nadie a bordo podía imaginar que este despegue aparentemente rutinario marcaría el inicio de una odisea que pondría a prueba los límites de la supervivencia humana en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. El vuelo 2314 de Brazilian Airways llevaba 2 horas en el aire, surcando el cielo sobre el vasto tapiz verde de la selva amazónica. En la cabina de pasajeros, la rutina del vuelo se desarrollaba con normalidad. La sobrecargo Lucía Ferreira y su equipo habían completado el servicio de bebidas y se preparaban para distribuir el almuerzo. En la fila 14, la periodista María González trabajaba en su laptop, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. El doctor Pedro Alves, el biólogo, observaba por la ventanilla, maravillado por la inmensidad de la selva que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sin imaginar que pronto se encontraría mucho más cerca de su objeto de estudio de lo que jamás hubiera deseado. En la cabina de mando, el capitán Carlos Mendoza y la copiloto Ana Silva realizaban las verificaciones de rutina. Fue durante una de estas comprobaciones cuando Silva notó algo alarmante en los indicadores de combustible. Los niveles estaban disminuyendo a un ritmo mucho más rápido de lo previsto para esta etapa del vuelo. Inicialmente, pensaron que podría tratarse de un error en los instrumentos. Mendoza, recordando la extraña vibración durante el despegue, comenzó a sospechar que el problema podría ser más grave de lo que parecía. Con creciente preocupación, solicitaron a la torre de control la ubicación del aeropuerto más cercano, sin revelar aún la gravedad de su situación. Mientras la tripulación de cabina continuaba con sus tareas, ajena a la crisis que se desarrollaba, Mendoza y Silva evaluaban frenéticamente sus opciones. Los cálculos preliminares indicaban que, al ritmo actual de pérdida de combustible, no podrían llegar a ningún aeropuerto convencional. La vasta extensión de la selva amazónica debajo de ellos, antes un espectáculo de belleza natural, se convertía ahora en un obstáculo formidable para un aterrizaje de emergencia.
La decisión que tomaran en los próximos minutos determinaría el destino de las 176 almas a bordo. A medida que la situación se volvía más crítica, Mendoza tomó la difícil decisión de informar a la tripulación de cabina. Con voz calmada pero tensa, llamó a Ferreira al intercomunicador y le explicó la gravedad de la situación. La veterana sobrecargo, entrenada para manejar emergencias, mantuvo la compostura, pero su mente ya trabajaba en los protocolos de evacuación que esperaba no tener que utilizar. Mientras tanto, Silva escudriñaba desesperadamente los mapas en busca de cualquier claro en la selva lo suficientemente grande como para intentar un aterrizaje de emergencia, sabiendo que las opciones eran escasas y peligrosas. En la cabina de pasajeros, un silencio inusual comenzó a extenderse. Aunque aún no se había hecho ningún anuncio oficial, los pasajeros más observadores notaron la tensión en los rostros de la tripulación y la ausencia del usual movimiento en la cabina. El doctor Alves, con su agudo sentido de observación, notó que el avión parecía estar descendiendo gradualmente. María González, la periodista, cerró su laptop y miró por la ventanilla. Su instinto profesional le decía que algo no estaba bien. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad crecía, y el vuelo 2314 se acercaba inexorablemente a un encuentro con el destino que cambiaría para siempre las vidas de todos a bordo. La tensión en la cabina de mando del vuelo 2314 alcanzó su punto crítico cuando el capitán Mendoza tomó la decisión que temía: era hora de intentar un aterrizaje de emergencia en la selva amazónica. Con una mezcla de determinación y aprensión, activó el sistema de comunicación para dirigirse a los pasajeros. Su voz, entrenada para mantener la calma en situaciones de crisis, resonó a través de la aeronave: señoras y señores, nos enfrentamos a una emergencia. Prepárense para un aterrizaje de impacto. En ese momento, el miedo latente que había estado creciendo entre los pasajeros se cristalizó en una realidad aterradora. En la cabina de pasajeros, la sobrecargo Lucía Ferreira y su equipo entraron en acción con una eficiencia nacida de años de entrenamiento. Moviéndose rápidamente por los pasillos, aseguraron los compartimentos superiores y guiaron a los pasajeros para que adoptaran la posición de impacto. El doctor Pedro Alves, con su experiencia en situaciones de campo difíciles, ayudó a calmar a los pasajeros cercanos, explicando la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra. María González, la periodista, guardó su equipo y se preparó mentalmente, su instinto profesional en conflicto con el miedo natural ante la situación. Mientras tanto, en la cabina, el capitán Mendoza y la copiloto Silva luchaban por encontrar un claro lo suficientemente grande en la densa selva para intentar el aterrizaje. La vegetación parecía un mar interminable de verde, con apenas algunas interrupciones que pudieran servir como pista improvisada. Finalmente, Silva avistó una franja relativamente despejada junto a un río serpenteante. Era su mejor opción, aunque lejos de ser ideal. Mendoza maniobró el avión hacia el claro, consciente de que cada segundo y cada gota de combustible eran cruciales. El descenso fue caótico. A medida que el avión se acercaba a las copas de los árboles, las turbulencias se intensificaron. Los pasajeros se aferraban a sus asientos, algunos rezando en silencio, otros llorando abiertamente. El rugido de los motores se mezcló con el sonido de ramas y hojas golpeando el fuselaje. En la cabina, Mendoza luchaba por mantener el control de la aeronave, su experiencia puesta a prueba como nunca antes. Silva monitoreaba los instrumentos, proporcionando información vital mientras se acercaban al suelo a una velocidad alarmante. El impacto fue violento. El tren de aterrizaje colapsó al hacer contacto con el terreno irregular, y el avión se deslizó sobre su vientre, abriéndose paso a través de la vegetación. El fuselaje crujió y se sacudió, las alas se desprendieron, y una lluvia de escombros llenó la cabina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el avión se detuvo. Un silencio surreal descendió sobre los restos de la aeronave, interrumpido solo por el sonido de la selva y los gemidos de los pasajeros aturdidos. El vuelo 2314 había llegado a su destino final, pero para los sobrevivientes, la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba en el corazón del Amazonas. Los primeros momentos tras el impacto fueron de un caos controlado. La sobrecargo Lucía Ferreira, con décadas de experiencia, lideró la evacuación de la aeronave destrozada. Los pasajeros, aturdidos pero mayormente conscientes, emergieron a un mundo de verde intenso y calor sofocante. El capitán Mendoza, con una herida en la frente pero aún en control de sus facultades, organizó rápidamente un recuento. De los 176 pasajeros y tripulantes, 168 habían sobrevivido al impacto.
Las pérdidas, aunque dolorosas, eran milagrosamente pocas dada la magnitud del accidente. El doctor Pedro Alves, el biólogo, rápidamente se convirtió en un recurso invaluable. Su conocimiento del ecosistema amazónico fue crucial para establecer un campamento inicial. Identificó fuentes de agua potable y advirtió sobre plantas y animales peligrosos. Mientras tanto, la periodista María González utilizó sus habilidades organizativas para coordinar grupos de trabajo. Bajo su dirección, los sobrevivientes comenzaron a recolectar suministros de los restos del avión, establecer un perímetro seguro y atender a los heridos. A medida que pasaban las horas, los desafíos se multiplicaban. El calor intenso y la humedad agobiante drenaban las energías de los sobrevivientes. Los insectos eran una plaga constante, y los sonidos de la selva, antes fascinantes, ahora parecían amenazantes. La noche trajo consigo nuevos peligros, la oscuridad impenetrable y los sonidos de depredadores cercanos aumentaron la ansiedad del grupo. El capitán Mendoza y su equipo trabajaron incansablemente para mantener la moral alta, conscientes de que el pánico podría ser tan mortal como cualquier amenaza física. El tercer día trajo consigo una nueva crisis. Las provisiones de emergencia del avión comenzaban a agotarse, y varios sobrevivientes mostraban signos de deshidratación y enfermedades tropicales. El doctor Alves, junto con un médico que viajaba como pasajero, improvisaron tratamientos con plantas medicinales locales. María González, por su parte, organizó expediciones para buscar alimentos, aplicando técnicas que había aprendido durante sus reportajes en zonas remotas. Estas misiones no estaban exentas de peligros. En una ocasión, un grupo regresó en pánico tras un encuentro cercano con una anaconda. A medida que los días se convertían en semanas, la dinámica del grupo comenzó a cambiar. Surgieron tensiones entre aquellos que querían esperar el rescate y otros que insistían en buscar una salida por sus propios medios. El capitán Mendoza se esforzó por mantener la unidad, consciente de que la supervivencia dependía de la cooperación. Mientras tanto, Lucía Ferreira se convirtió en una figura maternal para muchos, ofreciendo consuelo y aliento. En medio de la adversidad, se formaron lazos improbables, ejecutivos trabajaban codo a codo con obreros, y extraños se convertían en amigos cercanos. La selva, en su implacable indiferencia, había nivelado todas las distinciones sociales, dejando solo la humanidad compartida de los sobrevivientes. Después de 23 días de lucha contra los elementos en el corazón del Amazonas, el sonido de hélices de helicóptero rompió la monotonía de la selva. El capitán Mendoza, quien había mantenido activa la señal de emergencia del avión a pesar de la escasez de energía, fue el primero en escucharlo. La noticia se extendió rápidamente por el campamento improvisado, desatando una mezcla de alivio, incredulidad y euforia entre los sobrevivientes. María González, fiel a su instinto periodístico, comenzó a documentar los momentos finales de su odisea en la jungla, consciente de que estaba viviendo un evento que capturaría la atención del mundo. La operación de rescate fue compleja y se extendió por varios días. Los helicópteros de búsqueda y rescate, limitados por la densa vegetación, tuvieron que utilizar un claro cercano como zona de aterrizaje. Equipos médicos descendieron al campamento, asombrados por el ingenio y la resiliencia mostrados por los sobrevivientes. El doctor Pedro Alves trabajó incansablemente con los rescatistas, su conocimiento de la selva probó ser invaluable hasta el final. Mientras los sobrevivientes eran evacuados en grupos, Lucía Ferreira se aseguró de que nadie fuera dejado atrás, manteniendo su papel de guardiana hasta el último momento. A medida que los sobrevivientes regresaban a la civilización, comenzaron a emerger los detalles del accidente y sus causas. Una investigación exhaustiva reveló una cadena de negligencias y decisiones cuestionables que habían llevado al desastre. La pequeña fuga de combustible, inicialmente descartada como insignificante, resultó ser síntoma de un problema mayor en el sistema de alimentación de combustible. Además, se descubrió que la aerolínea había estado postergando mantenimientos cruciales debido a presiones financieras. Estas revelaciones desataron una tormenta mediática y legal que sacudió a la industria de la aviación en Brasil y más allá. El impacto del accidente y la subsiguiente supervivencia en la selva tuvo profundas repercusiones en las vidas de todos los involucrados. El capitán Mendoza, aclamado como héroe por su liderazgo durante la crisis, se convirtió en un ferviente defensor de la seguridad aérea, testificando ante comités gubernamentales y presionando por reformas en la industria. María González, la periodista, escribió un libro bestseller sobre la experiencia, arrojando luz sobre los peligros de la negligencia corporativa y la importancia de la preparación para emergencias. El doctor Alves canalizó su experiencia hacia la conservación del Amazonas,
utilizando la atención mediática para resaltar la importancia de preservar este ecosistema único. En los años siguientes, el accidente del vuelo 2314 se convirtió en un caso de estudio en seguridad aérea, gestión de crisis y supervivencia. Las lecciones aprendidas llevaron a cambios significativos en los protocolos de mantenimiento y en la regulación de la industria aérea. Para los sobrevivientes, la experiencia dejó cicatrices físicas y emocionales, pero también forjó lazos inquebrantables. Reuniones anuales se convirtieron en una tradición, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un recordatorio de los 23 días que pasaron luchando por sus vidas en el vasto y peligroso, pero también hermoso, corazón del Amazonas. El vuelo 2314 había terminado en desastre, pero de sus cenizas surgió una historia de supervivencia, coraje y transformación que continuaría inspirando a generaciones futuras. La tragedia del vuelo 2314 nos deja con lecciones profundas sobre la vida, la supervivencia y la naturaleza humana. Pero más allá de los hechos, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces ignoramos las pequeñas fugas en nuestra vida diaria, esos problemas aparentemente insignificantes que podrían llevarnos al desastre? Al igual que la negligencia en el mantenimiento del avión, ¿estamos posponiendo decisiones cruciales en nuestra salud, relaciones o carreras? La supervivencia en la selva amazónica demostró el increíble potencial humano cuando se enfrenta a la adversidad. ¿Qué pasaría si aplicáramos esa misma determinación y creatividad a nuestros desafíos cotidianos? ¿Cómo cambiaría tu vida si enfrentaras cada obstáculo con la mentalidad de un superviviente? El Dr. Alves, María González y el capitán Mendoza transformaron su traumática experiencia en un catalizador para el cambio positivo. ¿Qué experiencias difíciles de tu pasado podrías reinterpretar como oportunidades de crecimiento y transformación? Esta historia nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante. ¿Estás viviendo cada día como si fuera tu último vuelo? ¿Qué cambiarías si supieras que mañana podrías estrellarte en tu propia selva metafórica? El poder de la comunidad y la cooperación fue fundamental para la supervivencia del grupo. En tu vida, ¿estás construyendo relaciones fuertes y significativas que te sostendrían en tiempos de crisis? Finalmente, esta historia nos desafía a cuestionar nuestras prioridades. En la selva, las distinciones sociales se desvanecieron, dejando solo la humanidad compartida. ¿Qué aspectos de tu vida son verdaderamente importantes? ¿Qué equipaje innecesario estás cargando que podrías dejar atrás? El vuelo 2314 no es solo una historia de supervivencia, es un llamado a despertar, a vivir con propósito y a estar preparados para lo inesperado. ¿Estás listo para abordar el vuelo de tu vida con una nueva perspectiva? Para seguir explorando historias inspiradoras como esta y obtener más insights sobre supervivencia, resiliencia y transformación personal, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, podemos aprender de estas experiencias extraordinarias y aplicarlas a nuestras vidas cotidianas. Tu propio viaje de transformación comienza ahora.